En este video vamos a hacer el experimento de superposición de dos señales provenientes de dos fuentes de audio que se diferencian ligeramente en la frecuencia. Para el caso tomaremos 30 Hz en el primer generador y en el segundo generador tomamos una frecuencia de 33 Hz. La idea es superponerlas, pero las superponemos de manera que correspondan a oscilaciones que oscilan en una misma dirección, no en direcciones perpendiculares, por lo cual usaremos simplemente la función de suma para efectuar entonces la superposición de esas dos señales. Ya tenemos entonces en la pantalla las dos señales, podemos evidenciarlas de manera independiente. Tenemos entonces la correspondiente a la que proviene del canal 2 y por otro lado entonces tendremos la que proviene del canal 1. En este momento están fijadas en el tiempo, por eso se ven aparentemente estables, lo cual es necesario porque si yo activo las dos, entonces puedo estabilizar una pero la segunda no, porque hay una diferencia de fase entre las dos, correspondiente al hecho que esta es de 30 Hz, mientras que la segunda es de 33 Hz. Lo que vamos a hacer ahora es superponerlas, entonces vamos a sumarlas, oprimimos la función math y elegimos suma, aquí ya está elegido, y vamos entonces ahora a fijar el tiempo, o sea, una muestra para que no esté corriendo por la diferencia de fase variable en el tiempo. Entonces fijamos y a continuación vamos a variar la escala para que podamos reunir una imagen en la que se pueda apreciar claramente un periodo de las oscilaciones de la amplitud. Entonces le dejamos correr nuevamente. Aquí podemos ver ya una modulación de la amplitud que corresponde a la línea roja. Sin embargo, necesitamos entonces que podamos tener una escala pues, en la que podamos ver claramente dos de estos bucles. Ahí está muy bien. A continuación entonces, para evidenciar claramente los parámetros de la función que se obtuvo como superposición, entonces separamos las señales iniciales, las desplazamos hacia arriba y hacia abajo respectivamente y vemos en pantalla ya claramente identificada la superposición. Entonces se puede ver que en efecto la amplitud resultante varía con el tiempo y varía en forma de una función armónica. Vamos entonces a medir ahora el periodo de oscilación de la amplitud y la amplitud. Es importante tener en cuenta que las dos señales que se superponen tienen amplitud 2 pico a pico. Por consiguiente, la amplitud resultante debería ser 2 veces esa amplitud, es decir, 4 volt pico a pico, lo cual vamos a medir ahora con los cursores. Entonces vamos a medir la variación de la amplitud en un periodo. Entonces mediremos un periodo de la pulsación y mediremos asimismo entonces la amplitud de esa pulsación. Además podemos medir también, usando los cursores, el periodo de las oscilaciones resultantes, para evidenciar que, de acuerdo con la teoría, ese periodo debería ser aproximadamente igual a 30 Hz, la frecuencia más pequeña de las que estamos usando en esa superposición. Bien, entonces vamos con la función de cursor. Inicialmente vamos a medir el periodo de la pulsación tenemos cursor vertical, bien, entonces en este momento están activos los dos cursores, entonces dejo uno solo activo, voy a poner el de la izquierda y lo pondré entonces, por ejemplo, aquí donde se presenta el primer mínimo de amplitud de la pulsación. Y el segundo cursor, entonces lo desplazo hasta donde se completa un periodo,
Entonces aquí vemos la pulsación viene de esta forma, o sea que el periodo se completa acá. Entonces aquí tendríamos un periodo. Y observamos, bueno, por otro lado aquí es importante anotar que con esa medida del cursor yo puedo elegir aquí tiempo o puedo elegir frecuencia o porcentaje. Entonces lo tenemos en frecuencia, entonces la medida que nos va a dar aquí es la de la frecuencia, o sea, de una vez en lugar del periodo. Entonces encontramos que la frecuencia de esta pulsación es de 1.53 Hz. Si se hace el cálculo con los valores que tenemos de los parámetros iniciales, encontraríamos que la frecuencia de la pulsación debería de ser delta medio, es decir, 3 sobre 2, 1.5 Hz, y aquí tenemos 1.53 Hz, o sea que el valor es bastante bueno, el valor experimental. Bueno, ahora mismo entonces podemos medir esa misma frecuencia, aprovechando de una de los cursores, pero para la resultante de la superposición, o sea, para las oscilaciones resultantes. Entonces, aquí tendríamos que tomar entre estos dos puntos, por ejemplo, desplazo el segundo cursor a esa misma posición. Y aquí tendremos entonces ya la medida de la frecuencia correspondiente a esa pulsación, a las oscilaciones más bien de la pulsación. Nos da 31.25 Hz. Entonces, esa frecuencia debería ser aproximadamente 30. Sin embargo, si se hace rigurosamente el cálculo, sin hacer la aproximación de valor pequeño que se hace en la suma, habitualmente, entonces tendríamos que sería la suma sobre 2, que sería 33 sobre 2 nos va a dar 63 sobre 2 nos daría entonces un valor de 31.5 aproximadamente, y aquí tenemos 31.25 Hz. Entonces esa es la frecuencia de las oscilaciones resultantes de la superposición. Miramos ahora la amplitud, el máximo de la amplitud que pulsa. Entonces para ello utilizamos los cursores horizontales. Lo traemos entonces hasta aquí, tenemos un máximo, y por el otro extremo entonces encontramos el valor correspondiente, lo cual nos da 4.10 volts pico a pico. Entonces, corresponde justamente a el duplo de esta amplitud de cada una de las señales por separado. Lo que podemos hacer a continuación, una vez que ya tenemos la pulsación reproducida en la pantalla del osciloscopio, es comprobar que si hacemos la superposición y encontramos que lo que debería obtenerse es el duplo de la amplitud de cada una de las frecuencias por separado, multiplicado por el coseno de la fase de la pulsación, que es delta omega sobre 2 por t, y por el coseno de la fase correspondiente a esta frecuencia, entonces debería darnos lo mismo. Es decir, lo que podemos hacer a continuación es, por un generador introduzco la señal tal como está, y en el segundo introducimos entonces una señal con una frecuencia igual a la frecuencia que nos dio para la pulsación, desde 1.5 Hz, y una amplitud igual al duplo de esta amplitud. Entonces con ello deberíamos obtener entonces una gráfica semejante a la que tenemos aquí y comprobar de esa forma entonces pues, la otra forma de analizar el fenómeno. O sea, que coincide con las estimaciones que haría uno analíticamente. Entonces procedemos. Entonces por este canal introduciremos entonces una señal con una frecuencia de 1.5 Hz. Y la amplitud lo aumentamos entonces al duplo, 4. Entonces voy a desactivar la función matemáticas, la dejamos correr para que veamos las dos señales entonces que se están
reproduciendo en este momento. Entonces tenemos una señal que corresponde con la que tenemos entonces por este generador, y la segunda señal, entonces voy a bajarle la escala, y la damos entonces para que la veamos de manera independiente. Ahí la tenemos. Esa sería la de la amplitud modulada, es decir, de la amplitud, pues las pulsaciones correspondientes. Entonces ahí tenemos las pulsaciones. Si medimos el periodo, o sea, tomando entre pico y pico, encontraremos que eso debe ser precisamente igual a un periodo correspondiente a una frecuencia de 1.5 Hz. Vamos entonces a hacer la superposición, pero en este caso no vamos a sumar, sino que vamos a multiplicar las dos funciones. Entonces vamos con la tecla Math nuevamente, y en este caso vamos a elegir ya no suma, sino multiplicación. Entonces allí está la operación de multiplicación, y ya podemos ver aquí la señal roja corresponde a la función que se obtiene. Entonces vamos a tratar de estabilizarla. Entonces aquí claramente lo mejor es pausar el tiempo, y vamos entonces a separar las señales y obtenemos la misma función que teníamos anteriormente. Aquí se puede ver que si tomo esta, que sería la de la pulsación, entonces observen que justamente es la envolvente de la función correspondiente. Entonces, si bajamos un poquito la escala, se puede apreciar mejor. Aquí tenemos la envolvente de esa oscilación. Esa envolvente corresponde a que esto es la multiplicación de esta función por esta que tenemos aquí. Entonces, nuevamente, o sea, con eso evidenciamos entonces que esta amplitud pulsante pues, tiene un periodo que coincide con el periodo que se medía ahora en el caso anterior. Observen, entonces aquí entre estos dos puntos tenemos un periodo. Y la amplitud es justamente la amplitud de la oscilación acá.